¿Realmente importo? ¿Qué valor tiene mi existencia? En algunas ocasiones me planteo esto: ¿qué tanto valor tiene mi existencia? Si realmente merezco esta energía vital o simplemente estoy gastando aire. Es normal percibir y sentir esto, ya que muchos adolescentes no comprendemos el poder de nuestras acciones y creemos que si no estuviésemos aquí, que si no estuviésemos tomando estas decisiones, no habría ninguna diferencia, que si yo decido hoy hacer este video o si yo decido comer o no, o si decido cualquier aspecto, no tiene mayor relevancia, no solo para mí, sino para los demás. Hoy quiero que reflexionemos acerca de esto. ¿Qué tan importantes son nuestras acciones? ¿Son realmente necesarias o la vida podría seguir fácilmente sin ellas? Muchas veces nos podemos sentir como extranjeros de nuestra vida. Este es uno de los puntos que cita Albert Camus en su libro El extranjero. Un libro bastante interesante donde justamente nos habla de este personaje que es un poco muy neutro, que casi que nos informa de su vida. En él muere su madre y bueno, les recomiendo mucho que se lo lean. Y es en un tono como siempre muy como si fuese una noticia impersonal. A los periodistas se les enseña esto en la carrera de comunicación, a comunicar las noticias neutras, sin alegría, sin tristeza, simplemente informar, no ponerle ningún tinte. Justamente algo así es el libro, es como que él nos informa: muere su madre, él dice no es mi culpa, murió ayer o hoy, no recuerdo. Entonces justamente esta neutralidad es la que podemos llegar a sentir. Es como sentir que uno está observando su vida, mas no está realmente decidiendo en ella. Justamente hay un fragmento donde dice esto, donde se está tomando una decisión importante y él dice: podrían prescindir de mí y la decisión que se está tomando es justamente para mi vida. Entonces esto nos lleva a cuestionarnos qué tanto somos conscientes de las decisiones que tomamos, que en ocasiones hasta parece que no las tomásemos nosotros, sino que otros decidieran simplemente y fuese un destino lo que estamos viviendo y no una creación como tal. Suelo hablar mucho de creación y de creatividad, ya que esta es una de las cosas que más sentido le da a mi existencia y a la de muchos. Nosotros tenemos se podría decir, esencia divina de poder crear cosas, de poder materializar ideas que tenemos en nuestra mente. Entonces de allí nace la importancia de nuestras decisiones. Imaginemos que nuestra vida no finalizara, que no, y tuviésemos que repetirla una y otra vez igual hasta donde la hemos vivido. O sea que cada acción, por más pequeña que sea, la tuviésemos que hacer una y otra vez. Siempre en el mismo orden, siempre la misma acción, siempre el mismo momento. Esto nos lo menciona Nietzsche en el Gaia Ciencia, donde hay un fragmento que les quiero comentar que justamente nos habla de esto. ¿Cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en las más solitarias de tus soledades y te dijera: esta vida, tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta este momento, deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces, y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro y todo lo indeseablemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma secuencia, e incluso también esas arañas y esta luz de luna entre los árboles, e incluso también ese instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se invertiría siempre de nuevo, y tú con él, pequeña partícula de polvo. Esto potencia de una forma impresionante nuestra conciencia, porque si tuviésemos que repetir las acciones que hemos hecho, muchos estaríamos arrepentidos, y aunque trato de interiorizar este concepto, claramente tengo decisiones y tomo acciones de las cuales no estaría muy contenta de repetir por el resto de la eternidad. Justamente de esto nos dice en el siguiente fragmento del mismo libro. ¿Acaso te lanzarías al suelo rechinando los dientes y maldecerías al demonio porque te hablara de esa forma? ¿O has vivido alguna vez un instante extraordinario en el que hubiera podido responderle: eres un dios y nunca he oído algo más divino? Pero si le agregamos otro punto a este planteamiento y nos preguntamos: ¿somos nosotros quienes tomamos las decisiones que tomamos?
¿En qué sentido? En que en el día a día podemos llegar a hacer cosas de forma inconsciente. Somos seres rutinarios. La mayoría del tiempo hacemos lo mismo, sin ser conscientes de que todos los días hacemos lo mismo y decimos casi las mismas palabras. De esto nos hablan en 100 años de soledad. Para quienes no han leído el libro, hay una parte donde uno de los personajes más centrales de la novela, Úrsula Iguarán, pierde la vista. Entonces ella es la matriarca de la familia, es el pilar de la familia, y perder la vista podría ser un símbolo de pérdida de poder, de pérdida de control, y muchas veces me he planteado esto: ¿cómo sería perder uno de mis sentidos? Úrsula, muy sabia, desarrolla los 4 sentidos que le quedan, y hay un fragmento donde nos habla de la pérdida de objetos. ¿Qué pasa cuando perdemos un objeto? ¿Por qué perdemos un objeto? Allí ella dice que uno pierde los objetos cuando se sale de su rutina, y cuando los busca somos muy ignorantes y lo que hacemos es buscarlo en esas rutinas que hacemos todos los días. Entonces, por ejemplo, si yo pierdo mi celular, busco donde normalmente lo dejo, pero justamente es cuando salimos de esta normalidad que lo perdemos, por lo que no es nada práctico buscarlo allí. Para comprender un poco mejor esto, les voy a leer el fragmento. Ella los vigilaba con sus 4 sentidos para que nunca le tomaran por sorpresa. Y al cabo de algún tiempo descubrió que cada miembro de la familia repetía todos los días, sin darse cuenta, los mismos recorridos, los mismos actos, y que casi repetían las mismas palabras a la misma hora. Solo cuando se salían de esa meticulosa rutina, corrían el riesgo de perder algo. De modo que cuando oyó a Fernanda consternada porque había perdido el anillo, Úrsula recordó que lo único distinto que había hecho aquel día era asolear las esteras de los niños. Fernanda, en cambio, lo buscó únicamente en los trayectos de ese itinerario cotidiano, sin saber que la búsqueda de las cosas perdidas está entorpecida por los hábitos rutinarios, y es por eso que cuesta tanto trabajo encontrarlas. Al ser seres tan rutinarios, nunca nos planteamos la posibilidad de cambiar nuestras acciones. Siempre me levanto, voy al baño, me lavo los dientes, tomo agua, y así de todas las acciones que voy haciendo día a día. Pelo una papa de igual forma como lo hago todos los días. Lavo un vegetal de igual forma como lo hago todos los días. Y aquí me estoy yendo a temas muy motrices. Sin embargo, ¿qué pasa con las acciones un poco más cognitivas? Cuando nos vamos un poco más a decisiones conscientes, más que a temas automáticos. Con esto, por ejemplo, me refiero a qué contenidos consumimos, a qué lugares asistimos, qué conversaciones decidimos tener, con quién decidimos hablar. Pero también está lo que no decidimos. Cuando no hacemos algo, estamos tomando la decisión de no hacerlo. Siempre decidimos, no hay como una no decisión, porque cuando tú, por ejemplo, tienes un compromiso que no quieres realizar, una responsabilidad, lavar loza, lavar un baño, lavar ropa, y decides no hacerlo, ahí estás tomando una decisión, la decisión de no hacerlo. Esa decisión tendrá sus repercusiones, como también la decisión de hacerlo tendrá sus repercusiones. Sin embargo, aquí el tema central es ser conscientes de las decisiones que tomamos. Algo que me parece muy interesante es cuando nosotros nos centramos tanto en el tren de pensamiento que tenemos que olvidamos que estamos haciendo cosas. En una ocasión me sucedió que me estaba organizando para bajar al pueblo. Entonces me metí a bañar, me cambié, hice todo lo que hago normalmente, esta rutina que realizo hasta ya el punto donde estaba en el pueblo. Entonces me terminé de vestir, me maquillé un poco, guardé las cosas que necesitaba, me despedí de mi familia, tomé el bus, me fui en el bus, y no fue hasta que estuve parada en la iglesia, o sea, frente a la iglesia del pueblo, que fui consciente de mí. ¿En qué sentido? En que yo estaba en un tren de pensamientos tan concentrada en ello, que de forma automática hice todo en casi una hora que me demoró en este proceso. Cuando fui consciente de esto, quedé consternada porque dije, esto es lo que sucede de forma cotidiana, o sea, de forma diaria nos sucede esto, no por lapsos tan largos como este, o sí, sin embargo, sí por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos esto por mucho tiempo, esas acciones que hacemos de forma inconsciente nos construyen. Y ahí es cuando nosotros decimos, es que parece que mi vida no la estuviera haciendo yo, sino otra persona. Aquí la pregunta sería, ¿cómo iniciar a tomar responsabilidad de ello? ¿Cómo iniciar a ser conscientes de estas acciones y decisiones que tomamos? Pero sobre todo, ¿cómo tomar responsabilidad de ellas? Muchas veces no tenemos la responsabilidad sobre las decisiones que tomamos porque justamente lo hacemos en automático. Pero la responsabilidad de nuestras decisiones es demasiado importante.
Cuando Paul Sartre nos habla de la libertad, nos dice que la libertad radica en ese poder de decisión. Entonces, la libertad es poder decidir. Pero si siempre decidimos lo mismo y de forma inconsciente lo hacemos, ¿qué tan libres somos realmente? Y ahora, así tomemos decisiones conscientes, también es otro factor y es el otro, la mirada del otro, el otro que nos objetiva y nos juzga, de lo que también habla él en El ser y la nada, que es que el otro nos construye básicamente. O sea, yo no tomo la misma decisión si tú me estás viendo así no me estás viendo. Caso puede ser, por ejemplo, que nosotros no hablamos lo mismo cuando están ciertas personas que cuando no están ciertas personas. No actuamos de la misma forma. Entonces, de todo esto hablo en el video de quién soy de forma muy ligera porque es un tema muy complejo que les invito a que lo vayan investigando poco a poco, ya que no me parece algo tan fácil de comprender, al menos para mí. Sin embargo, es muy interesante ver esto. Para este punto puede interpretarse quizás que me desvío un poco del tema, ya que inicié hablando de lo valiosa que puede ser nuestra vida y terminé hablando de nuestras decisiones, pero quiero explicar por qué. Este vacío lo podemos llegar a sentir cuando percibimos que no somos nosotros quienes estamos tomando las decisiones sobre nuestra vida. ¿En qué sentido? En que pensamos que el destino es algo que vivimos y no como tal nosotros quienes decidimos sobre él. Para comprender mejor esto, voy a explicarlo con un ejemplo muy común. Es cuando decimos se cayó o se rompió. Esto de hecho se puede estudiar en la lengua y es que nosotros descargamos esa responsabilidad en el objeto. Entonces, se cayó. No fue que yo lo dejé caer, sino que él se cayó. Se rompió. No fue que yo lo rompí, sino que eso se rompió. Entonces, ahí no estamos tomando la responsabilidad nosotros, sino que la estamos descargando sobre el objeto o lo que sucedió directamente. Y voy a decir algo que puede ser muy cuestionable, ya que la madurez es un tema que es un poco abstracto y cada quien la define de forma distinta. Sin embargo, para mí, Carol, este es uno de los puntos de madurez que más mido en mí y en otros también. La responsabilidad sobre nuestros actos. Nosotros no vivimos destinos, nosotros creamos esos destinos. Nosotros nos llevamos hacia este punto. Lo que les comentaba con el libro El extranjero. Esta persona dice no es mi culpa y como que él dice nada cambia, todo está siempre igual. Y casi que él ni siquiera percibe las decisiones que toma sobre su propia vida, sino que es un extranjero de su vida. Él no la está viviendo como tal, sino simplemente es un cuerpo que está viviendo y él prácticamente que mira cómo vive. Entonces es como si yo no fuese la que está viviendo, sino la que está viendo cómo vive mi cuerpo. Un poco extraño de entender, pero más o menos ese es el concepto. Para cerrar este tema de la responsabilidad de nuestras decisiones y ya finalizar el video con una historia que les quiero contar, quiero decir que somos responsables de nuestras decisiones, seamos conscientes o no de ellas. Las decisiones que tomamos somos nosotros quienes las tomamos y debemos enfrentar las consecuencias. Ahora que dije esto, recordé una frase que me dijo una vez un amigo que encapsula bastante bien el concepto y es somos los artífices de nuestras consecuencias. Para cerrar este video quiero tocar 3 puntos. El primero es una historia que me da mucha risa cuando la cuento porque bueno, tiendo a tener un carácter un poco fuerte, esto gracias a mi hermosa madre que también lo tiene y de ella lo adopté, lo he ido transformando. Sin embargo, quienes me conocen saben que soy directa, puedo llegar a ser un poco cruel con mis comentarios en ocasiones. Sin embargo, siempre me enfoco en la virtud y trato de no herir con mis palabras, sino construir con ellas. Sin embargo, a esta conclusión llego siendo un poco, sí, fuerte con lo que dije, porque en muchas ocasiones, en demasiadas, diría yo, he escuchado que los jóvenes no sirven para nada, como esta frase es que los jóvenes de ahora, o bueno, en general. Y cuando digo esto, no solo me refiero a esta época, sino siempre, yo creo que las personas mayores han dicho es que los jóvenes de ahora no sirven para nada. Y bueno, en parte hay conceptos y hay puntos en los que les doy la razón. Sin embargo, en cuando escuchaba tanto esto y tanto, esto y tanto, esto y tanto y tanto y tanto, y yo ya empecé con mi canal, entonces yo empezaba a hacer cosas y aún me decían como que, ay, qué bueno que tú hagas cosas porque es que los jóvenes no sirven para nada. Y bueno, con todo esto, entonces aquí yo me cuestionaba qué valor tenemos, o sea, qué valor tenemos los jóvenes en esta existencia. Y llegué a la conclusión, un día me disocié tomando un cafecito y yo dije, bueno, sí, los jóvenes no servimos para nada, pero ¿qué mundo me estás entregando tú? O sea, ¿qué mundo me está entregando este adulto que me está diciendo que los jóvenes no servimos para nada? Entonces aquí
Más que fue como si una respuesta muy reactiva, sin embargo, ya luego me puse como a desglosarla y a cuestionarla un poco más y fue como que listo, si los jóvenes podemos tener ciertas actitudes, sin embargo, ¿qué mundo me estás entregando tú? Y al hacer este cuestionamiento me lo hice, no, o sea, inicialmente fue como esta respuesta, pero ya luego me lo enfoqué a listo, entonces yo qué mundo voy a dejarle a estos jóvenes para que ellos también puedan seguir construyendo con esto. Y llegué a un concepto de Kant, ya luego él como que me lo puso un poco más lindo. Kant dice que qué pasaría si todos hiciésemos lo mismo. Entonces, si yo en este momento tomo la decisión de botar un papelito a la calle, ¿qué pasaría si todo el mundo tomara la decisión de botar ese papelito? Y este concepto se los empecé a compartir a los adolescentes y de verdad que ha transformado por completo no solo mi perspectiva, sino la forma en que yo compartía el propósito de vida y la misión. Estos temas los toco mucho en el canal y en mis talleres y en mis conferencias también. De hecho, en el video de quién soy número 1 hablé del Ikigai y en algún momento lo profundizaré más. Cuando yo hablé del Ikigai, justamente mencioné este punto. ¿Qué pasaría si todos tomásemos esta decisión de no aportar o de solo pensar en nosotros? Entonces, esto mismo lo podemos llevar a nuestras decisiones. ¿Qué pasaría si todos decidiéramos hacer esto que estamos haciendo? ¿Cómo estaría el mundo? O podemos irnos a Nietzsche. ¿Qué pasaría si yo todo el tiempo tomase esta decisión de forma eterna? El punto número 2 que quiero tocar es cómo empezar a ser conscientes de nuestras decisiones. Para mí, el primer punto, y lo llevo siempre a la escritura porque es algo tangible, es una forma de volver tangible el pensamiento y es escribir. Algo muy interesante, un poco complejo, pero se puede lograr, es escribir todo lo que hacemos en nuestro día. Y esto hacerlo por 5 días. Y en estos 5 días analizar qué puntos se repiten todos los días. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser conscientes de esas decisiones que estamos tomando. Y de hecho hay un video que les voy a compartir, así que estén muy atentos, donde justamente voy a hablar de cómo los hábitos nos construyen y cómo cambiar estos hábitos en función de el último punto que quiero tocar y son las virtudes. Miren, cuando nosotros analizamos esto podemos llegar a sentir que nos asfixiamos y decimos, o sea, que cada decisión que tomo tengo que sintetizarla y tengo que ser responsable. No, obviamente no. Esto es un extremo y no me gusta intelectualizar mucho mis videos en el sentido de que si bien sí es muy importante saber qué pensar, pero también saber qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ser conscientes de nuestras acciones no significa que todo el tiempo vayamos a hacerlo. Eso es prácticamente imposible. De hecho, con este tipo de reflexiones llegamos a ser conscientes de muy pocas decisiones que tomamos. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Que las decisiones de las que seamos conscientes vayan en función de las virtudes que queremos desarrollar. Definirle un sentido a 2 o 3 decisiones en nuestro día, a 2 o 3 acciones que vamos a tomar en función de justamente, como lo comenté, esas virtudes que queremos desarrollar. Y esas virtudes no nacen solo desde un ser individual, sino desde un ser que comparte con otros. Entonces la toma de responsabilidad en nuestras decisiones nace desde una forma individual, pero esa forma individual también va a intervenir con un otro. Para cerrar, quiero responder la pregunta que planteaba en un principio. Sí, realmente sí importamos. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de decidir y de crear. Somos seres creadores, no vivimos una existencia por destino, sino que la construimos. Y a lo largo de diferentes videos te iré compartiendo herramientas que yo uso para tener esa existencia enfocada en esas virtudes que queremos desarrollar, pero también comprendiendo que los contrastes son importantes. Gracias por ver este video y nos vemos en próximas reflexiones.